son situaciones muy difíciles, pero sabemos que el Señor tiene todo el control, ¿verdad? Y en eso nosotros nos debemos de afirmar en esas promesas, donde Él dice que Él tiene todo el control. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema que habla sobre la sanidad divina. Y esta es nuestra enseñanza número 4, ¿verdad? Y el título de esta enseñanza se llama, le puse, la intención de los milagros. O el fin de los milagros o el propósito de los milagros. ¿Sí? La intención de los milagros. Y vamos a ver el texto de Mateo capítulo 4. Mientras lo busca, pues voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Dios, por esta nueva oportunidad que nos permites estar aquí. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra negligencia en áreas de nuestra vida. Padre, sigue puliendo, sigue limpiándonos. Sigue transformando nuestra mente y nuestro corazón a tu imagen, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día ser como tú, a cada día ser mejor. Ayúdanos, Señor, en medio de los dardos de fuego que vienen a nuestra vida, Señor. Fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra alma, Señor, para ser unos verdaderos embajadores tuyos y proclamar tu palabra, Señor, y saber que tú, Señor, nos respaldas, Señor. Gracias, poderoso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 4. El versículo es el 23. Vamos a empezar con la definición de lo que es un milagro. Según el diccionario, dice aquí que es un suceso extraordinario y maravilloso que provoca admiración, que provoca sorpresa y no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Y a esto, al milagro, se le atribuye la intervención divina, la intervención de Dios. Ese es el milagro, hermano. Entonces, ya conociendo lo que es un milagro, dice la palabra de Dios en el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. Los sanó. Cada vez, hermanos, que si usted ha notado en la palabra de Dios, que cada vez que el Señor sana milagrosamente a una persona, siempre lo hizo con un propósito, hermano. El de hacerles entender que hay una sanidad más profunda que la física. Es una sanidad tan profunda que trasciende, hermano. Y esta es la salvación del alma. Es más importante la salvación del alma que la sanidad física. Esto es lo más importante para el ser humano. ¿Por qué? Porque en ocasiones estamos enfermos, ¿verdad? Es natural, es lógico que nos enfermemos. Y el Señor hace el milagro en nuestras vidas y nos sana.
Pero ¿qué tal si no sana nuestra alma? Si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si seguimos siendo como éramos antes, ¿en dónde queda la salvación del alma? Va a llegar un día en que vamos a estar en un juicio. ¿Y de qué nos va a servir haber recibido las bondades de Cristo en una sanidad física si no tuvimos, si despreciamos a Jesús en nuestra vida? ¿De qué nos va a servir el haber sido sanados por un milagro, pero rechazamos a Cristo en nuestro corazón en el día del juicio? De nada. De nada nos va a servir ese milagro. Entonces es más importante la sanidad del alma, hermano, porque esa es eterna, hermano. Ese es el fin eterno. Los milagros, ustedes saben que son temporales, ¿verdad? Hemos visto milagros de sanidad impresionantes, pero también fallecieron. Falleció la persona, recibió la bondad del Señor con un milagro de sanidad, pero finalmente falleció. ¿Por qué? Porque los milagros que vienen de parte de Dios son temporales. Por eso es que el Señor le importaba más la sanidad del alma, porque eso es eterna, es perpetuidad, hermano. Te puede recibir un milagro y no ser salvo, pero al final de cuentas, en el día del juicio, ¿qué va a pasar si rechazó a Jesús? Se va a condenar. Entonces la necesidad primordial de una persona es la salvación, es ser salvos. El milagro es algo grandioso. El milagro, podemos decir que nosotros hemos recibido un gran milagro de salvación. Amén. Porque me imagino que aquí la mayoría o todos son salvos, ¿verdad? Entonces usted ya recibió un gran milagro de parte de Dios, que es la sanidad de su alma, que es la salvación. ¿No le da gloria a Dios por eso, no? Acuérdese de Mateo, que era un recaudador de impuestos, tenía dinero, tenía salud. ¿Y qué vino Jesús y le dijo? Sígueme. Y recibió la salvación. Tenía dinero. Zaqueo, que estaba allá arriba del árbol, recibió la salvación. Pablo, que era un perseguidor de Cristo, que tenía hasta cartas de todos los grandes que lo respaldaban en lo que él hacía, recibió la salvación. Ese es el mayor milagro que puede recibir una persona de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es una transformación, hermanos. Una transformación de nuestro ser interno, de nuestro corazón, de nuestra mentalidad. Hay una transformación cuando recibimos ese milagro que trasciende hasta la eternidad. Hasta allá se va ese milagro, hermanos. Y en Lucas capítulo 15, si va conmigo, ahí nos muestra la importancia que le daba Jesús a la salvación de las personas. Lucas 15, versículo 1. ¿Lo tiene? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Nada más para oírle. Y los escribas y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban. A los pecadores recibe y con ellos come.
Fíjese usted la actitud tan negativa, hermanos, que tenían estos fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a buscar, había venido al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Él no vino por los sanos, él vino por los enfermos, por las personas que tienen que reconocer que se necesita la salvación, hermano. Se necesita la salvación. Y ahí estaban esas personas murmurando de él. Entonces él les refirió esta parábola diciendo en el versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fíjense ustedes aquí en la Biblia, hermano, no hay un solo versículo que diga que en el cielo hay fiesta y hay un gran gozo por una sanidad o por un milagro que alguien recibió. ¿Se da cuenta? No dice un versículo. Sin embargo, aquí el versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí los justos son los que ya recibieron a Jesús, hermano, los que caminan con Dios. Ellos no necesitan arrepentimiento. Ellos no necesitan ese arrepentimiento para salvación. Entonces, el mensaje del evangelio, hermano, está principalmente enfocado a que las personas sean salvas. Ese es el enfoque. Pero una vez salvos, ¿cuántos son salvos aquí ya, hermano? Una vez salvos, podemos recibir las bondades de Dios en sanidades. ¿Sí? No estoy diciendo que los que no tienen a Cristo no reciben las bondades de Cristo. No estoy diciendo eso. Estamos enfocándonos en este pasaje nada más. Nosotros todavía, como somos salvos, podemos recibir los milagros, las señales y los prodigios del Señor en nuestra vida, por ser salvos. Porque los milagros son muy importantes, hermano. Nos ayudan a atenuar las situaciones que llegan a nuestra vida. Y como hijos de Dios, pues tenemos acceso a esas maravillas de Dios que son los milagros, hermano. De cualquier índole de milagros, nosotros como hijos de Dios podemos accesar a esos milagros que el Señor tiene para nosotros. Son como el pan para los hijos. Es como un alimento que nosotros como hijos de Él podemos recibir en la gran misericordia de Dios cuando recibimos un milagro. Acuérdense que no estoy diciendo que los que no conocen a Cristo no pueden recibir un milagro. No estoy diciendo eso. Ahorita voy a tocar ese tema para que no se quede con esa duda. Hay unos casos también aquí en Mateo 15:26. Es una ocasión cuando una mujer cananea, que no era judía, le rogó que tuviera misericordia de su hija que estaba enferma. No era judía, hermana, no era hija de Dios. Por eso es que les digo que aunque no sean hijos de Dios, aunque no tengan a Cristo en su corazón, pueden recibir un milagro. Pero vamos a ver este pasaje. Esta mujer le ruega al Señor misericordia por su hija que estaba enferma. ¿Qué quería la señora, hermano? Un milagro.
milagro. Respondiendo él, en el versículo 26, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, el alimento de los hijos, y echarlo a los perrillos. ¿Sí? Aquí la pregunta sería: ¿cuál es pues el pan de los hijos? ¿A qué se refería Jesús con el pan de los hijos? Y la respuesta está ahí mismo, porque la mujer le pidió un milagro, ¿verdad? La respuesta es que Dios obrara y la sanara, que Dios obrara y le tocara a su hija el milagro. Ese es el pan. Porque las sanidades, hermanos, de Dios son el pan para sus hijos. Ese es el milagro, el pan para sus hijos. Y mire aquí la respuesta de ella en el 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las manos, de sus manos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Porque se requiere fe, hermanos. Próximamente vamos a ver el tema sobre la fe para recibir milagros. Se requiere fe, porque el que se acerca a Dios necesita creer que lo hay, ¿verdad? Necesita creer que cuando usted se acerca a Dios y le pide una oración, usted necesita creer que Él lo está escuchando a usted. Sí, porque usted pide un milagro y si piensa vamos a suponer que piense de esta manera: Señor, yo sé que tú me puedes hacer el favor, y yo sé que también hay muchas gentes que te están pidiendo milagros, yo lo sé, Señor, pero si hay mucha gente que te está pidiendo milagros, ¿qué lugar me tocará a mí? Es una forma de pensar. ¿En qué lugar estaré yo en tu lista? Porque seguramente habrá mucha gente que te está pidiendo un milagro. O otra forma de pensar es cuando usted ora a Dios y le pide al Señor un milagro y le dice: yo sé, Señor, que hay mucha gente igual que yo pidiéndote milagros, pero no sé si me oigas a mí. ¿Usted cree que esa es una forma correcta de pedir un milagro? Claro que no. ¿A mí cuándo me tocará, Señor? Si tu lista es tan grande. Así no se pide un milagro, hermanos. Porque Él tiene la capacidad de escucharnos a todos. Por eso es Dios, hermano. Es omnipresente. Si todos pedimos al mismo tiempo, el Señor no crea que se va a ver uno por uno, en orden. No. El Señor es Dios y puede hacer milagros, hermano. O sea, no se confunde con todas las oraciones que Él escucha. Él tiene oído para todo. Para que cuando usted pida un milagro, hermanos, usted lo pida creyendo que el Señor lo va a hacer. Amén. Creyendo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El Señor es bueno y es grande en su misericordia. Pero si usted dice: no, es que me he portado mal, no he sido muy fiel, casi ni oro, la Biblia pues menos, y luego aparte soy medio fiestero. A mí no me va a escuchar. No piense así. Dios la va a escuchar. Dios le puede en su gran misericordia hacer el milagro que usted está pidiendo. Amén. Y luego dice: Señor, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Confianza plena y descanso en Jesús. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave, es una de las formas. Yo también quiero subrayar aquí en este pasaje que la mujer cananea, hermanos, no formaba parte del pueblo de Dios. O sea, no tenía a Cristo en su corazón, como decimos. No era parte. Y eso, hermanos, nos habla más de la gran misericordia de Dios, que aunque no lo conocen, Él puede hacer el milagro con la persona que no lo conoce. Miren, hermano, hay una cosa que debemos de considerar. Cuando usted ora por una persona, por sanidad, por un milagro de sanidad, usted tiene fe en que el Señor lo va a hacer. Pero el receptor, el que pide la oración, no tiene la mentalidad a ver si nos oye. Aunque el receptor no tenga la fe que usted tiene, el Señor puede hacer el milagro. ¿Sí? Lo puede hacer. O viceversa. Si el que pide la oración tiene fe, aunque no lo conozca, pero tiene fe, pero el que va a hacer la oración no tiene el 100% de fe, el Señor va a hacer el milagro, hermano. ¿Por qué? Porque ahí hubo involucrada la fe en Dios. Y hubo involucrada también la gran misericordia de nuestro Dios, hermano. Que el Señor es misericordioso. Ese es el Dios que servimos, hermano, porque la misericordia de Dios alcanza hasta los que no son hijos de Dios, que no son del pueblo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Cuando el Señor Jesús realizó milagros, en muchas ocasiones hizo milagros, pero en esta en especial, hermanos. Él, en Mateo 9, él de manera muy rigurosa le dijo que no le dijeran a nadie, a aquellos que había sanado. O sea, les hizo un milagro y al mismo tiempo les encargó, no le digan a nadie que fueron sanados. En Mateo 9, en el versículo 27, ahí iban dos ciegos atrás de él, gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Parece aquí que Jesús no los escuchaba, porque él seguía caminando y aquellos ciegos iban detrás de él. ¿Ya tiene el 27? Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, o sea, todavía caminaron, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, sanarlos. Ellos dijeron: sí, Señor. Noten ustedes la contundencia de la respuesta. Sí, Señor, creemos que puedes hacerlo. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Poder ver. Qué maravilla. Ahí está mi hermano Joaquín, disculpe que lo ponga como ilustración, hermano. Él quisiera ver 100%, ¿verdad, hermanos? Quisiera ver 100%. Entonces es una maravilla que nosotros tenemos el poder ver, hermano. Es uno de los regalos de Dios para el ser humano, el que podamos ver. Y subraya aquí en su Biblia lo que viene ahí enseguida. Mire,
Y Jesús les encargó rigurosamente, estricta y meticulosamente. ¿Qué les dijo? Mirad que nadie lo sepa. O sea, no le digan a nadie que ya ven, no le digan a nadie que les hizo un milagro, no le digan a nadie. ¿Por qué Jesús les dijo esto, hermano? Ahí hay dos posibles respuestas. Para que, número uno, para no levantar el ánimo de aquellos enemigos de Jesús que se la pasaban cazándolo, hermano. Siempre andaban buscando que Jesús cometiera algo para matarlo, hermano. Y esperaban cualquier oportunidad, pues, para causarle daño, para matarlo. Pero todavía no era la hora de Jesús, hermano. Su hora todavía no había llegado. Y otra posible respuesta de que me atrevo a pensar aquí es para no levantar falsas expectativas. ¿Sí? Falsas expectativas de un Mesías que solo venía por sanidades temporales. Acuérdense que hablamos de que para el Señor lo más importante es la salvación, porque el Señor veía la eternidad. No se enfocaba en la sanidad física, era un medio para que la persona se arrepintiera y recibiera la salvación. Para eso eran los milagros nada más, hermano. El Señor no estaba tan interesado en la sanidad temporal, en los milagros temporales, hermano. Él estaba interesado en nuestra salvación. Eso es lo que importa. Y Él vino precisamente, pues, a morir. Y para morir tuvo que morir en la cruz, ¿verdad? Y que finalmente dijo: consumado es. Ese era su propósito, ese era su fin, hermano. Y pues se cree y sabemos que ese es el mensaje central del Evangelio, la salvación de las almas. Esa es la carnita del mensaje. Recibir milagros los podemos recibir por medio de la oración, ¿verdad? Pero hay propósitos. Hay propósitos de parte del Señor para recibirlos. Uno de ellos, como les he explicado, el propósito de recibir un milagro es el que haya un arrepentimiento. ¿Sí? Amén, hermanos. ¿Si están aquí? Versículo 31. Pero salidos ellos, después de que les encargó que no divulgaran el milagro, dice el versículo 31, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Desobediencia, hermano. ¿Sí? Eran desobedientes. Ahora les llaman ellos desobedecieron porque se les encargó rigurosamente, hermano, no divulgar a nadie. Pero este es un rasgo distintivo, hermano, de aquellas personas que empiezan a conocer a Jesús, ¿verdad? Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón o recibe un milagro de parte de Dios, ¿qué es lo que quiere hacer, hermano? Compartirlo. El Señor me hizo un milagro, mira, yo tenía esto y esto otro y el Señor me sanó. Incluso se usa para evangelizar y llevar a las personas a Cristo, ¿verdad? Pero ¿por qué cuando reciben a Cristo y
van y comunican inmediatamente el milagro. ¿Por qué lo hacen, hermano? Porque todavía no han aprendido a obedecer al Señor. Eso es lo que sucedió con ellos, hermano. Ellos no obedecieron al Señor porque no habían aprendido, no habían sido discipulados, no habían sido enseñados a obedecer a Cristo. Incluso algunos de nosotros que ya tenemos 20, 30 años en los caminos del Señor, a veces desobedecemos a Cristo. ¿Verdad? Es algo que viene, es algo inherente a la naturaleza humana. Viene pegada la desobediencia a nosotros, hermano. Es algo natural. Que no debería estar ahí, pero ahí está. Y la Biblia nos enseña que a Dios le desagrada la desobediencia. Sin embargo, reitero, somos muy desobedientes, hermano. Muy desobedientes. Somos mentirosos. Pero fíjese, hermanos, yo me pongo a pensar respecto a la mentira, haciendo ahí un pequeño paréntesis. ¿A quién cree que engaña cuando dice una mentira? ¿A quién cree que va a engañar? ¿Cree que va a engañar a su vecino, a su vecina, a su pastor, a su pastora? ¿Cree que lo va a engañar? ¿Pero eso qué? ¿Ya lo engañó? ¿Ya? ¿Usted cree que va a engañar a Dios, hermano? ¿Usted cree que Dios no ve lo que está haciendo? ¿Cree o no cree? Dios ve lo que estamos haciendo, hermano. Pues aquí, cuando vaya a decir una mentira, piense antes de decirla, ¿a quién voy a engañar? Fíjese, yo no le digo que no digo mentiras, en ocasiones, se sale. Porque en ocasiones Marilena me dice, ¿te comiste todo el lonche? Y ni siquiera lo abrí, ni siquiera lo probé. ¿Se imagina? Le digo que no. Ella que se levanta a las 4 de la mañana a prepararme mi lonche para que yo me vaya y que yo le diga que no. ¿Y qué digo? Una mentira blanca. Lo bueno es que yo me lo guardo en el refrigerador, hermano, y ya después lo meto ahí en el horno, lo caliento y me lo como. O sea, sí me lo como, pero no en ese momento porque no traía apetito. Pero ya solté la mentira. Así de fácil se salen las mentiras, hermano. Y a veces yo en el día pasa alguna situación que se requiere una mentira y la pienso, hermano. La pienso para decirla. Y he experimentado eso que dice la palabra de Dios. La verdad te hace libre. Entonces he dicho la verdad, hermano. A veces en vez de decir la mentira piadosa, la mentira blanca, digo la verdad. Y la verdad me ha hecho libre, hermano. Porque no tiene las consecuencias que yo pensaba que iba a tener el decir la verdad. ¿Sí me expliqué? Es muy fácil la mentira, hermano, pero pensemos, ¿a quién vamos a engañar? ¿O a quién trata de engañar? ¿A quién? Ya como hijos de Dios necesitamos nosotros aprender a obedecer al Señor. Poco a poco ir aprendiendo a obedecer al Señor. En ocasiones el Señor nos dice, habla. Y hacemos lo contrario, hablamos. En ocasiones el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos dice, cállate. Y en desobediencia
no nos callamos, hablamos. La obediencia, hermanos, es fundamental para un desarrollo sano de nuestra vida espiritual. Es fundamental, hermano. La obediencia para desarrollar la vida de un discípulo, uno que está aprendiendo de Cristo. La obediencia. Los veo muy reflexivos, muy reflexivos. Ay, Señor. Pero mire, hoy en la actualidad, toda criatura tiene que hablar del Evangelio de Cristo, hermano. ¿Verdad? Todos. El que tiene a Cristo en su corazón y ama al Señor, él habla de Cristo. Él habla de Cristo. Él habla de su relación con Él, de las sanidades que Él ha hecho en su vida, de las bondades, de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Hablamos. Sin embargo, en ese pasaje que vimos, ahí el Señor les prohibió eso a los... Hoy en la actualidad mencionamos mucho el versículo de Mateo 28, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un mandamiento que nos dejó el Señor. Parece un texto contradictorio, ¿verdad? Lo que estamos viendo que les dijo a los ciegos. Nosotros, hermanos, podemos orar, podemos imponer las manos sobre los enfermos y pueden recibir un milagro. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos que el Señor llega y sana al paralítico y estaba alrededor lleno de enfermos? Y surgió la pregunta, ¿por qué nada más sanó a él? ¿Por qué no sanó a todos los que estaban ahí? ¿Por qué tú si oras, impones las manos y por medio de ti obra el Señor en sanidades? ¿Por qué no te vas al seguro? Ahí, mi hermana, te abres las puertas y entras al seguro y puedes orar por ellos. ¿Por qué no sanan todos? ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? Porque no todos creen. Y si no tiene esa fe para ser sanado, pues no va a poder obrar. Aunque, como expliqué hace un momento, el que tiene fe puede orar y el que no tiene fe puede recibir el milagro, porque está involucrada ahí la fe. No me puedo regresar más a esa enseñanza. Acuérdese y recuerde bien, hermano, que Jesús vino como Salvador, no vino como sanador. Amén. Él vino como Salvador. Él vino a dar su testimonio como un Salvador del mundo. ¿Sí? Porque él sabía muy bien que la sanidad física no iba a durar toda la eternidad. Ese fue uno de los propósitos de Jesús en sus milagros, donde demostraba quién era Él. ¿Recuerdan el milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000? ¿Recuerdan que tuvo allí compasión porque no tenían qué comer y multiplicó ahí la comida? Comieron y se saciaron. ¿Sí? Saciaron ahí. Él deseó hacer ese milagro de satisfacer las necesidades físicas en ese momento y lo hizo. ¿Y cuántas veces, hermanos,
el Señor nos ha hecho ese milagro de multiplicación en nuestras mesas. ¿Cuántas veces no lo ha hecho, hermano? Hasta surgió un dicho que dice: donde comen tres, comen cuatro. Y ahí se va avanzando. Por eso Jesús le dijo en el Evangelio: yo soy el pan de vida. ¿Recuerda ese pasaje? El que a mí viene nunca tendrán hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Noten ustedes, en el propósito de Dios, de Jesús, siempre fue hacia lo eterno, hermano. Siempre fue el propósito a satisfacer nuestras necesidades espirituales, no tanto las físicas, porque él hacía los milagros para que la gente al sanarse se arrepintieran, hermanos, se arrepintieran. Un arrepentimiento de la persona pecadora. Es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Es necesario. ¿Por qué? Porque hay que poder diferenciar lo bueno y lo malo. Se necesita arrepentimiento, diferenciar lo justo y lo injusto. Ese es el arrepentimiento. Porque se busca un arrepentimiento genuino para cambiar de actitudes, ¿verdad? Se necesita el arrepentimiento genuino, hermano. Si usted dice: yo recibí a Cristo en mi corazón, y sigue haciendo lo que no debe hacer, usted no se ha arrepentido, hermano. Usted no se ha arrepentido. Pero ya me bauticé, pero no se arrepintió. Acuérdese que el bautismo no trae salvación. Tiene que cambiar su comportamiento. Si usted dice que es un hijo o una hija de Dios, tiene que verse verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. Debe verse, hermanos. Si nosotros decimos que somos embajadores de Cristo, que somos hijos de Dios, la gente nos está viendo, hermanos. Grábese eso en su cabeza, hermanos. La gente nos está viendo de que no llevamos un caminar con Cristo. ¿Y sabe qué va a pasar con usted? Usted va a ser una piedra de tropiezo. No crea que va a quedar así nada más. Usted es una piedra de tropiezo. Más le vale haberse amarrado una rueda de molino, porque usted está haciendo de tropiezo para sus vecinos. ¿Con qué cara les va a hablar de Cristo si usted anda, no sé, mintiendo, fiestero, no sé? ¿Con qué cara les va a hablar, hermanos? Tiene que tener un arrepentimiento, una actitud, un cambio de actitud, de mente y de corazón. Si usted dice que ya se arrepintió. Por eso les digo, hermano, ¿a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Fíjese, yo me acuerdo mucho la honestidad de Joaquín. Hace como, ¿cuántos años hace que se bautizó Joaquín? ¿3? Antes de eso, hermano, hubo otros bautizos. Y luego Joaquín me dijo: hermano, yo no me voy a bautizar en esta ocasión. No, hermano. Y mire su honestidad, me dijo: porque a veces me tomo un bote. ¿Se acuerda, hermano Joaquín? A veces me tomo un bote.
y no se bautizó. Y hay personas que ya que se bautizaron, se toman el bote. ¿Hubo arrepentimiento allí, hermanos? Pregunto, ¿hubo arrepentimiento genuino? No. No. Mateo 11, ya para terminar, hermanos. Aquí viendo los milagros de Jesús en personas y aún así no se arrepienten. 11:20 de Mateo, ¿lo tiene? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Aquí quiero decirles algo sobre la palabra reconvenir. Según el diccionario habla de una exhortación muy fuerte. ¿Sí? Se traduce también aquí como regañar, llamar la atención fuerte. En este caso de las ciudades en que había hecho muchos milagros. ¿Y por qué los regañó? ¿Por qué los reconvinió ahí a ellos, hermanos? ¿Por qué no los escuché? Porque no se habían arrepentido. Y así hay personas, hermano, que el Señor les ha hecho milagros en su vida y no se han arrepentido. ¿Qué les dijo? Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Eso es como una lamentación de dolor. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, esas ciudades, hermano, eran ciudades que habían rechazado a Dios, eran ciudades paganas. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicia y en ceniza. ¿Qué declaración esta, hermano? Por tanto, os digo que en el día del juicio, por eso les digo, ¿a quién quieren engañar? Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Tiro y Sidón, hermano, eran unas ciudades perversas. Iba a ser más tolerable el castigo para ellas que para las donde había hecho los milagros, que no se habían arrepentido. Para Tirón y Sidón que para vosotras. Iba a ser más tolerable el juicio para ellos que para Corazín y Betsaida, hermanos, que decían que eran creyentes, pero no se habían arrepentido. ¿Cuántas personas hemos conocido que dicen que son creyentes y no se han arrepentido? ¿Cuántas, hermanos? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, aquí habla de la soberbia de los habitantes de esa ciudad, serás abatida, porque si en Sodoma, fíjense las palabras de Jesús, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable, o sea, menos drástico, el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Si hay trascendencia, esto sí está fuerte, ¿verdad que está fuerte? Porque Sodoma era un símbolo de inmoralidad sexual, hermano. Viene de donde viene la palabra sadomasoquista, que viene relacionado a todo el homosexualismo, el lesbianismo. Y para ellos les iba a ir mejor que a Capernaum. Y así hay muchas personas, hermano, como las de Capernaum.
que han recibido milagros, pero no se han arrepentido como los de Corazín. Pues para ellos, dice la palabra de Dios, que va a ser más terrible el castigo. Esta escritura, hasta ahí le voy a dejar, hermano, porque esta escritura está muy fuerte. Hoy no les voy a dar el final de consolación, de que, ay, hermanos, pero si usted, no, porque esto va a continuar, hermano. Estas escrituras están para los que viendo no creen. Para eso son estas escrituras. Como dicen por ahí algunos niños, para las personas que ni fu ni fa. ¿Han oído esa? Todas estas escrituras. La semana que entra, primeramente el Señor, voy a seguir con los propósitos, hermano, de los milagros de Jesús. Porque el Señor nos puede hacer milagros, pero hay un propósito para que recibamos el milagro, del por qué. Porque no crea que, ay, voy a recibir un milagro. No, hermano. El Señor tiene una intención para con usted cuando le va a hacer el milagro. Te voy a hacer el milagro, pero te tienes que arrepentir. Ah, no, si es así, mejor así déjame. O le dice al Señor, sí, está bien, me arrepiento, pero ya nomás se alivia y vuelve a ser igual. Vuelve a ser igual. Entonces, hermanos, esto es para que haya una reflexión, en un autoanálisis, hermano. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy? ¿Cómo ha habido verdaderamente en mí una transformación? ¿Ha habido ese cambio en mí de actitudes, de acciones? Reflexionemos, hermano. Y después de que reflexione, usted le dice al Señor, Señor, ¿por qué yo no he recibido el milagro? Y usted va a tener, después de su autorreflexión, usted va a tener su propia respuesta. Note usted que no es muy fácil, hermanos, recibir un milagro de parte de Dios. No es muy fácil. El Señor quiere algo de nosotros. Ahora, ¿usted está dispuesto a recibir el milagro? Amén, amén. Pero el Señor le pide obediencia. No mientas. Así es que para que antes que pida usted un milagro, hermanos, de cualquier índole, ya hemos visto pasos que hay que seguir: estar bien con los hermanos, no criticarnos entre nosotros, conocer la soberanía de Dios, conocer el tiempo de Dios, conocer el propósito de Dios para con nosotros, la intención de Dios para con nosotros al momento de hacernos el milagro, el obedecer a Dios. La próxima semana, como les dije, vamos a